Vamos a continuar ya con la siguiente exposición, la cual está a cargo del contador público colegiado Víctor Enrique Zabaleta Carranza. Él nos va a exponer acerca del proceso de la adopción de las normas internacionales de contabilidad para el sector público, NIC-SP en Perú, y el manual 2024 y la versión a difundir por la academia. En una breve presentación, él es contador público por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con certificación internacional en NIC-SP por ACA, un diplomado en NIF por la Universidad del Pacífico en convenio con PwC y diplomado en gestión pública por la Universidad de Piura. Cuenta con más de 40 años de experiencia en gestión pública. Es miembro titular de la DOM 5 ante la IFAC de la Junta de Decanos y obtuvo el primer puesto en la evaluación Servir en el 2016. Además, es expositor en gestión contable y capacitador en certificación internacional en NIC-SP. Le damos la bienvenida al doctor Enrique para que pueda continuar con su exposición. Bienvenido. Buenas tardes, estimados colegas. Un saludo de parte de los integrantes de la DOM 5, de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. Bueno, el desarrollo de esta exposición lo vamos a dividir en dos partes, ¿no? Una parte es el estado de situación en la que se encuentra el proceso de adopción del marco NIC-SP en el Perú, y la última parte la dedicaremos a una visión sobre cómo debería reestructurarse la academia para el tema de la enseñanza de la NIC-SP. ¿Ok? Entonces, como dijo el colega Errol, no podemos escapar del tema de la globalización. ¿Ok? Casualmente la inserción en este tema incluye la adopción de todas las normas internacionales que existen, ¿no? Especialmente las emitidas por los órganos como el Consejo de las Normas de Auditoría, el Consejo de las Normas de Ética, el Consejo de las Normas de Educación Contable y el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. ¿Ok? Y casualmente el IFAC es la entidad que nos agrupa a todos los contadores, ¿no? Que presta el apoyo financiero y material para estos consejos, ¿no? Y en la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú es la entidad, el organismo que representa al Perú ante el IFAC. Entonces, las DOM, que son las obligaciones de los organismos miembros del IFAC, su función es, pues, apoyar la adopción e implementación de normas internacionales, ¿no? Tanto de las normas de auditoría, normas de ética, normas de educación contable y normas internacionales de contabilidad. El caso de la DOM 5, que es sobre normas internacionales de contabilidad del sector público, ¿ok? Este es un extracto de esa declaración, ¿no? Sobre normas internacionales de contabilidad del sector público, en la cual se establece que el IFAC establece requerimientos, ¿no? A los organismos miembros del IFAC sobre las normas internacionales de contabilidad del sector público, en este caso de la NIC-SP, ¿no? Y el IPSAS-B, que es el órgano que emite las normas internacionales de contabilidad del sector público, pues aborda estas necesidades de la información financiera, emitiendo y promoviendo orientaciones de referencia y facilitando el intercambio de información entre profesionales de la contabilidad y trabajadores del sector público. Y se entiende de que acá en el Perú no es la Junta la encargada de la adopción, de dar las instrucciones, los mecanismos, los procedimientos para la adopción, sino que es el gobierno a través de la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿no? ¿Ok? Pero sin embargo corresponde a la DOM apoyar en el proceso de adopción de estas normas internacionales de contabilidad del sector público, para lo cual la DOM 5 tiene, por ejemplo, establecido un cronograma de actividades hasta el siguiente año, ¿no? En el cual uno de los principales aspectos es el tema del apoyo, ¿no? El apoyo a los colegios departamentales, el apoyo a los colegas en el proceso de aprendizaje del tema de la NIC-SP, ¿ok? Bueno, esto es lo que está haciendo la DOM.
No olvidar que las NIC-SP pues, son prácticas de alta calidad sobre la contabilidad e información financiera y hay un tema importante de que, pues, en la fundamentación, ¿no? De esto, de la adopción, se basa el tema de la transparencia, en que mejora los niveles de transparencia para el tema de la rendición de cuentas, ¿no? Y la toma de decisiones, ¿no? Y ello también va a contribuir, como se ha comprobado en algunos estudios, en países que ya lo han adoptado, la NIC-SP, en Latinoamérica, en la lucha contra la corrupción. Esto es importante que se denote porque cuando abordemos el tema de la academia, veremos que ese tema tiene que ser abordado, tiene que ser estudiado, tiene que ser divulgado cuando se enseñe, ¿no? El tema de las NIC-SP, de la adopción de las NIC-SP. ¿Ok? Entonces, estos son algunos de los temas importantes para comprender por qué se establecen las NIC, por qué se han adoptado, ¿no? Porque lo que se requiere es recobrar la confianza pública. La confianza pública, en algunos países, lamentablemente Perú también, pues el tema del contrato social entre los ciudadanos y los gobernantes, hay un problema ahí, no hay una brecha porque no se están cubriendo las necesidades del ciudadano, ¿no? Entonces, lo que se requiere a través de esta información financiera es lograr y recobrar la confianza pública. Y se entiende, ¿no? Y se ha demostrado que la base de Vengo, que es la base sobre la cual se construye el modelo denominado NIC-SP, es la que mejor se alinea a lograr recobrar la confianza pública. ¿Ok? Y bueno, estos son algunos de los conceptos los beneficios de la adopción de la base de Vengo, ¿no? Que informa todos los recursos económicos controlados por la entidad, informa todos los derechos contra los recursos económicos, informa todos los costos totales de los bienes y servicios, mejora la transparencia y la rendición de cuentas, proporciona una mejor información para la toma de decisiones, para el mejor uso de los recursos públicos, para la mejor formulación de las políticas, para la mejor gestión de los riesgos y mejora la coherencia y la comparabilidad de los informes. Y el devengo es la base contable que mejor se alinea a los objetivos de la gestión de las finanzas públicas, cuáles son la de mantener la solvencia fiscal, la de promover la asignación eficaz de los recursos, y la de promover la provisión eficiente de los bienes y servicios públicos. ¿Okay? Entonces, este es el desarrollo de algunos conceptos que lo van a tener ustedes en el material. Aquí una cita de Deloitte del 2024, en la cual se establece que las NIC-SP operan bajo una base contable de acumulación y devengo, y lo cual significa que registran todas las transacciones en el momento que ocurren, independientemente de si ha habido un intercambio de efectivo. Y esto es especialmente relevante para evitar manipulaciones en la presentación de los resultados financieros de las instituciones públicas, ¿no? ¿Okay? Como hemos visto, el tema de la adopción de NIC-SP es como una herramienta, ¿no? Para la lucha contra la corrupción. Y uno de los principios fundamentales promovidos por la NIC-SP es la transparencia, ¿no? Y de acuerdo a la OCDE, ¿no? La transparencia implica la accesibilidad y precisión de la información financiera, lo que permite a los ciudadanos y organismos de control realizar evaluaciones informadas sobre la administración de recursos públicos. OCDE, FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, son organismos multilaterales que vienen recomendando, ¿no? La adopción de la NIC-SP. ¿Okay? Bueno, esto lo van a tener material. Y entonces en el Perú, pues estamos en transición al marco NIC-SP, ¿no? Hemos pasado de utilizar como marco de referencia los principios de contabilidad generalmente aceptados y estamos en transición a la adopción en plenitud, la adopción plena del marco NIC-SP, ¿no? Que debe finalizar el 31 de diciembre de 2026, ¿no? O sea, desde el primero de enero de 2024 tenemos la fase de adopción de la transición del marco NIC-SP, ¿no? Utilizando pues últimamente el manual de adopción por primera vez del marco NIC-SP y el manual de revelaciones que ha salido hace poco, ¿no? Del marco NIC-SP, ¿ok? En este proceso pues están involucradas 2.383 entidades públicas, 2.383 entidades públicas, ¿no? Como les comentaba, pues en el núcleo del modelo denominado NIC-SP
está la base de contabilidad del Devengo, ¿no? Que sus características principales son que son conservadores y que consideran el valor del dinero en el tiempo, que eso es lo principal, ¿no? Eh, Aquí entonces hemos cambiado del marco de referencia para poder representar adecuadamente esos hechos o fenómenos económicos que los dividimos en transacciones y otros eventos, ¿no? Usábamos hasta el 31 de diciembre de 2023 los principios de contabilidad generalmente aceptados y a partir del 1 de enero de 2024 estamos usando las entidades públicas el marco NIC-SP, ¿no? Con los cuales tal vez para las mismas hechos económicos, la representación en una y otra va a diferir, ¿no? Porque son marcos de referencia distintos, ¿ok? Perfecto. Entonces, esta es una lámina que quería presentarles sobre el tema de la representación de los hechos o fenómenos económicos que se basa pues en la base contable del devengo, ¿no? Dentro del marco conceptual tenemos las características cualitativas, dentro de las principales en mi consideración son la relevancia y la representación FIL. Dentro de esta última tenemos el tema de la esencia económica antes que la forma legal. Entonces, lo primero que se tiene que cumplir para poder representar esos hechos o fenómenos económicos es primero que esos aspirantes a representación, como son los elementos de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, esos son los aspirantes, los postulantes a representar esos hechos, tienen que cumplir la definición. Y luego tienen que cumplir también con las características o los principios que están incluidos dentro de la NIC-SP, como son los principios de reconocimiento, medición, presentación y revelación. Luego también ante la incertidumbre que rodea a estos hechos económicos, a la vida misma de la entidad pública, las entidades, especialmente la parte contable, tiene que hacer uso de las estimaciones, ¿no? No con todo ello, que se denomina NIC-SP, pues elaboramos nosotros los estados financieros y también las notas a los estados financieros para divulgar, para revelar aspectos importantes, ¿ok? Esta es la línea del tiempo de la adopción del NIC-SP, ¿ok? En la cual tuvimos una etapa de preparación que empezó el 2021 y fue hasta el 2023, fue la etapa en la que se tuvieron que hacer las correcciones de errores contables de activos y pasivos a fin de tener una base estable, ¿no? Para iniciar la transición a la NIC-SP, en este caso del mismo marco NIC-SP, ¿no? Entonces, a partir del 1 de 2024 empezó la transición al marco NIC-SP que va a durar hasta el 2026, hasta el 31 de diciembre de 2026, fecha en que tiene que finalizar la transición al marco NIC-SP y se tiene que hacer una declaración de conformidad con el marco NIC-SP. En esta etapa, pues se ha utilizado, se va a utilizar el manual de adopción del marco NIC-SP, ¿ok? Que entonces esa base estable que se logró con el tema de la depuración del sistema contable tuvo sus resultados, ¿no? Que esta es la fuente proporcionada por la Dirección General de Control Pública, ¿no? El colega Javier Becerra establece que el total de por sincerado, ¿no? De activos y pasivos en total fue 85.000 millones de soles, 85.852 millones de soles, y el efecto neto en patrimonio ha sido de 15.452 millones de soles. Fue los resultados de la etapa de depuración de sentimiento contable, ¿ok? Bueno, esta es la base legal por la cual se adopta pues el marco NIC-SP, ¿no? El texto único ordenado del decreto legislativo 1438, decreto legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, establece en su numeral 4.3 del artículo 4 que el marco para la preparación de la información financiera en las entidades del sector público son las normas internacionales de contabilidad del sector público, excepto en aquellas entidades a las que por su naturaleza y características operativas les aplica un marco distinto y que estos marcos son adoptados conforme a las disposiciones que establezca la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿ok? Entonces, con la resolución directora 013 se estableció los componentes de ese marco NIC-SP, que es la versión en español 2022 de la NIC-SP base de Vengo, el prólogo a la NIC-SP, el marco conceptual y las disposiciones complementarias que emita la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿ok? Y esta es la representación gráfica del marco NIC-SP, una especie de sillita, ¿no? Una silla con cuatro patas, que tenemos la NIC-SP base de Vengo versión en español 2022, el prólogo, el marco conceptual y otras disposiciones
que emite la Dirección General de Contabilidad para la aplicación de esta NIC-SP, ¿no? Y estas son algunas de las principales, o sea, la base legal clave de la adopción del proceso de transición, ¿no? En lo que es el 2024, tenemos el instructivo número 1 sobre las etapas de transición, tenemos también la directiva 1 sobre la directiva general para el proceso de transición, la instructivo 2 para la elaboración del diagnóstico de brechas contables, el instructivo 3 de presentación durante el proceso de transición al marco NIC-SP, la resolución 009-2024, otras disposiciones para la aplicación del marco NIC-SP. Anteriormente, en el año 2013, se emitió la resolución 016, ¿no? 2023, EF 51.01, que también se emitieron las primeras disposiciones para la aplicación del marco NIC-SP. A finales del 2024 se emitió el instructivo 004, que es el manual de adopción por primera vez del marco NIC-SP. Y recientemente, en este año, se ha emitido la resolución 004 que aprobó el instructivo 001-2025, denominado el manual de revelaciones del marco NIC-SP. ¿Okay? Entonces, esta es la representación gráfica también de ese marco NIC-SP, en la cual tenemos que esas otras disposiciones de la Dirección General de Contabilidad Pública para la aplicación del marco NIC-SP, pues comprende normas específicas al marco NIC-SP, que son esas resoluciones 16 del 2003 y la 009 del 2024, en la cual se establecen disposiciones para la aplicación o regulación de algunas NIC-SP. Y normas de transición al marco NIC-SP, ¿no? Que las cuales la acabamos de listar hace un rato, que son la Directiva General de Transición, el instructivo de las etapas, el instructivo del diagnóstico de brechas contables, el instructivo de la presentación de información, el manual de adopción por primera vez del marco ICSP que regula al ICSP 33 y recientemente pues el manual de revelaciones del marco ICSP. ¿Okay? Bueno, este es el proceso de transición al marco ICSP, que lo que se ha hecho, ¿no? Lo que se ha hecho, pues las comisiones especiales de transición y los equipos de trabajo, tomado como base los estados financieros del 31 de diciembre de 2023, los informes de auditoría y los informes finales de la Depuración y Seguimiento Contable, hicieron sus análisis, eh, establecieron el tema de la materialidad, ¿no? Las NIC-SP aplicables, y con ello pues hicieron el diagnóstico de brechas contables, ¿no? Contables, y elaboraron el programa de transición y se empezó pues la etapa de la ejecución. La ejecución que para el cierre del año 2024 pues se tuvo que elaborar el estado de ejecución financiera de apertura, así como otras revelaciones y los primeros estados financieros de transición al marco NIC-SP al 31 de diciembre del 2024. ¿Okay? Bueno, claro que todo esto va a ser sometido a auditoría. Estamos en proceso de auditoría de las entidades públicas sobre estos estados financieros, estos primeros estados financieros de transición al marco NIC-SP al 31 de diciembre del 2024. ¿Ok? Bueno, este es un gráfico sobre el tema de cómo se está efectuando el seguimiento, ¿no? Del diagnóstico de brecha, los impactos y el cumplimiento del marco NIC-SP, ¿no? Hasta el 2026. ¿Ok? Este es el manual de adopción, que bueno, lo principal de ese manual de adopción, pues es que establece exenciones, ¿no? Exenciones, ¿no? Que son, pues, eh, elementos que ayudan al contador a hacer más llevadero esa transición al marco NIC-SP. Finalmente, lo que se está haciendo, pues, primero, lo que se ha hecho en ese el cierre de 2024 es dar de baja a todos los activos y pasivos no permitidos por la NIC-SP, ¿no? Se tiene que haber reconocido todos los activos y pasivos requeridos por la NIC-SP, se tenía que medir aplicando la NIC-SP para medir los activos y pasivos reconocidos, y presentación, ¿no? Reclasificando los activos y pasivos y patrimonio reconocidos de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores, y ahora sí según los requerimientos de la NIC-SP, ¿no? ¿Okay? Es lo que se ha hecho al cierre de 2004. Entonces, este manual de adopción contiene exenciones, ¿no? Que hacen más llevadero, pues, y aligeran la carga del camino hacia el marco NIC-SP. Tenemos 52 exenciones sobre reconocimiento y medición y 4 exenciones sobre presentación y o revelación. ¿Okay?
Y finalmente tenemos también nuestro manual de revelaciones del marco NIC-ISP, emitido hace poco, con el cual va a servir para establecer cómo es la mecánica o el contenido de las notas generales, ¿no? Las notas explicativas, ¿no? Que se tienen que cumplir a partir del año 2025. ¿Ok? El objetivo de ese manual es proporcionar las disposiciones para la preparación de revelaciones, las cuales están contenidas en notas, y comprende los requerimientos normativos del marco único SP sobre el contenido y la estructura de las notas. Y esas disposiciones que están en el manual tienen primacía para su aplicación sobre las disposiciones de revelaciones establecidas en las NIC SP aprobadas por la Dirección General de la Contraloría Pública, en tanto el manual y las NIC SP regulen los mismos aspectos, ¿no? Y en los aspectos no regulados por el manual, las entidades podrán aplicar los requerimientos, las revelaciones de las NIC SP que correspondan, ¿no? Eh, También se establecen algunos tipos de criterios para la preparación de las notas. Por ejemplo, tenemos que las revelaciones requieren información sobre partida de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos contenidas en los estados financieros, así como también información adicional relevante para una mejor comprensión de los estados financieros. La entidad realiza revelaciones en notas a los estados financieros y las notas se clasifican en dos, ¿no? Hay notas generales y notas explicativas y muestran la información de relevancia en los aspectos materiales o de importancia relativa. ¿Okay? En cuanto a las notas generales, eh, contienen información descriptiva sobre el contexto en el que se elaboran los estados financieros, detallan las principales políticas contables adoptadas al preparar los estados financieros, así como el uso de estimaciones, ¿no? Tenemos la información de la entidad, la identificación de la entidad, la estructura de la entidad, las bases políticas y estimaciones contables. ¿Okay? Entre ellas el cumplimiento y base de la preparación, la declaración de cumplimiento con el marco NIC-SP o la transición, entidad en marcha, las bases de preparación, el resumen de las políticas contables significativas y las estimaciones contables. Y las notas explicativas, que son revelaciones que contienen información específica sobre la composición de los saldos de los estados financieros, proporcionando detalles de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, así como de aspectos relevantes no mostrados en los estados financieros, ¿no? Se dividen en notas relacionadas al estado de situación financiera, en notas relacionadas al estado de gestión y otras notas, por ejemplo, las contingencias y hechos ocurridos después de la fecha de presentación. Tenemos también disposiciones complementarias finales y transitorias, ¿no? Una de las más importantes es la primera, ¿no? Disposición complementaria transitoria, que es sobre la información comparativa para las revelaciones, ¿no? Que las notas a los estados financieros de los capítulos 2 y 3 del presente manual, o sea, de las notas generales y de las específicas, ¿no? Son comparativas con el periodo contable que acompaña los estados financieros del periodo que se informa. En el caso del año 2025, que es el segundo año permitido para la transición al marco NIC-SP, esta disposición no es de aplicación. En tanto, la entidad adoptante se encuentra aplicando la exención 53 del manual, ¿no? Que fue aprobado pues, por la resolución directora 011, ¿no? Y la segunda, sobre revelaciones presupuestarias al marco NIC-SP, ¿no? Que las notas presupuestarias se preparan de acuerdo al instructivo de presentación de información financiera y presupuestaria, ¿no? Que está en la aprobada por la resolución directoral 007. Nos referimos al instructivo 003. ¿Okay? También tenemos la discusión complementaria transitoria número 3, la tercera, que se refiere a los formatos de preparación y presentación de las notas del marco único de SP, ¿no? Entonces, ahí se establece que conforme a la progresividad en la implementación de adecuaciones informáticas, las notas a los estados financieros son presentados a la Dirección General de Contraloría Pública en archivo PDF. En archivo PDF, que tengan presente este tema que está en la disposición complementaria transitoria tercera. ¿Okay? Y finalmente la disposición complementaria cuarta, que es la preparación de las notas, disculpen, preparación de las notas a los estados financieros en el periodo de transición al marco NIC-SP, en la cual se establece que la entidad aplica los requerimientos de información a revelar del manual, en tanto las partidas relevantes se hayan reconocido o medido en los estados financieros de acuerdo con el marco NIC-SP o hayan expirado las exenciones que proporcionaron dispensas, ¿no? Lo que tenga lugar primero. En tanto la entidad aún no haya reconocido o medido las partidas relevantes de los estados financieros de acuerdo con el marco NIC-SP,
o se encuentra aplicando exenciones, prepara sus revelaciones conforme a las prácticas contables de la ejecución. Eso es también importante tenerlo presente. ¿Ok? Bueno, entonces, llegado a este punto, nos tenemos que referir a la versión a difundir por la academia. Que por favor, me disculpan. ¿Ok? Entonces, esa es la visión de DIFAC, ¿no? Sobre el tema de la convergencia internacional, ¿no? Tenemos las NIC-SP, que son utilizadas por las entidades públicas o los gobiernos, y se requiere para ello, pues, tener contadores competentes, ¿no? Todo ello, pues, se elabora la contabilidad y se tiene que lograr, pues, información financiera de alta calidad sobre los gobiernos, ¿no? Lo cual también va a ser materia de auditoría. Y lo que es importante acá que se requiere para todo ello, pues, la educación y sobre todo el tema de la ética, ¿no? Una ética que tiene que ser abordada en primera instancia. Como dijo el colega Errol, ¿no? Es importante lo que dijo, ¿no? El tema de la ética es importante. Es lo primero que se tendría, pues, que considerar en una nueva visión sobre el tema de la malla curricular, ¿no? Entonces, esta es una propuesta sobre una visión para la academia, ¿no? Primero tenemos esos cuatro pilares, ¿no? La actualización de la malla curricular, la alianza con la Junta de Decanos, em, la alianza con entidades públicas y una actualización en tecnología de la información, ¿no? En tema de la actualización de la malla curricular, considero pues que se tiene que partir de los fundamentos para la adopción del INCSP, ¿no? De la base de Vengo, ¿no? La ética, la transparencia, lo que genere valor público, el contrato social, la confianza pública, la lucha contra la corrupción. Esos son los fundamentos para la adopción del INCSP que generalmente no se vienen enseñando cuando se expone sobre el tema de la INCSP. De frente se va el tema técnico, pero no se comprende lo que está atrás, o sea, el núcleo, la esencia de por qué se está aplicando las NIC, ¿no? O sea, tenemos que considerar esto en la malla curricular, ¿no? Y también se requiere, pues, una actualización permanente con las últimas versiones de las NIC-SP y también los borradores de disposición, ¿cómo no? ¿No? Por eso es que aquí vamos antes de finalizar, vamos a hablar un poquito sobre el tema de las últimas versiones de la NIC-SP, ¿no? Que todavía no han sido adoptadas en el Perú, ¿no? Alianza con la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos. Se requiere que las universidades hagan ese tipo de alianza para conocer informaciones actualizadas, ¿no? En relaciones con la IFAC y IPSASB, ¿no? Alianza con las entidades públicas, ¿no? Para efectuar investigaciones sobre los resultados de la adopción de las NIC-SP. Y se requiere también la actualización en tecnología de la información, ¿no? En herramientas para análisis financiero y herramientas también de inteligencia artificial, ¿ok? Son cuatro pilares que se tendría que considerar para una nueva visión para la academia, ¿no? Por ejemplo, tenemos que estas normas internacionales de contabilidad son elaboradas por IPSASB, pero con el apoyo del IFAC, ¿no? El apoyo financiero y material, ¿ok? Tenemos que todo tiene una estructura el IPSASB para hacer su trabajo, tiene también un debido proceso para elaborar esas NIC-CEP, ¿ok? Tienen un convenio con la entidad que ha emitido las NIF para que sirvan como herramienta, como base de trabajo para elaborar la NIC-SP. Este es el debido proceso, se parte de los borradores, los proyectos de normas, por ejemplo, la norma 77, que fue sobre medición, y luego, pues, del debido proceso que requiere, pues, los comentarios de mesas redondas, los comentarios recibidos de los organismos integrantes del IFAC, ¿no? Las deliberaciones de IPSAS-B se emiten, por ejemplo, que se ha emitido la NIC-CP 46 edición, ¿ok? Entonces, este es el estado actual de la NIC-CP en el mundo, ¿no? Y se estima que para el año 2030 será más o menos 88%, ¿no? Los países que estarían adoptando ya el devengo, ¿no? En su totalidad, ¿no? En el Perú está oficializada, se está trabajando con la versión en español 2022 de este manual de pronunciamientos internacionales del contable del sector público, ¿no? Con ello, pues, ha aprobado hasta la NIC-CP 43, NIC-CP 43 que entró en vigencia este año, ¿no? Todavía no se ha tomado una decisión sobre las demás, ¿no? O sea, tenemos la NIC-CP 44,
activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas que en el mundo ya entró en vigencia en el 2025, ¿no? La NIC-SP 45, propiedad, planta y equipo, que en el mundo también entró en vigencia en el 2025 y que reemplazará a la NIC-SP 17, propiedad, planta y equipo, ¿no? Ya reemplazó en el mundo, menos en el Perú, ¿no? La NIC-SP 46 medición, que ya entró en vigencia en el 2025, no en el Perú. Tenemos la NIC SP 47 ingresos, ¿no? Que va a entrar en vigencia en el año que viene, en el 1 de enero del 2026, y que va a reemplazar a la NIC SP 9, a la 11 y a la 23. La NIC SP 48, gasto de transferencia, que va a entrar también en vigencia en enero del 2026. La NIC SP 49, planes de beneficios de jubilación, que va a entrar en vigencia el 1 de enero del 2026. Y finalmente la que se publicó recientemente en noviembre del año pasado, la NIC SP 50, minería, que va a entrar en vigencia el 1 de enero del 2027. Se requiere también que la academia no solamente esté enseñando las NIC que se aprobadas en el Perú, sino las que estén en vigencia en el mundo, ¿no? ¿Okay? En el mundo está en vigencia la edición ya en inglés todavía, ¿no? Pero en el mundo está en vigencia, ¿no? Esta versión de las normas internacionales de contabilidad del sector público, edición 2024, ¿no? Que ustedes la pueden encontrar en la página web de la Junta de Decanos, ¿no? En el tema de la DOM, ahí van a encontrar ustedes, en los boletines de DOM, van a encontrar ustedes esta versión en inglés todavía. Bueno, pero el inglés ya no es un tema muy lejano, ¿no? Ya, la mayoría de las personas ya manejan bien el inglés, ¿no? Y es necesario pues, que también que la academia que considere estas de las versiones más actualizadas de las NIC-SP, ¿ok? También, pues, esta versión 2024 incluye ya las actualizaciones del capítulo 3, 5 y 7 del marco conceptual. Han variado, ¿no? El capítulo 3, características cualitativas; el capítulo 5, elementos de los estados financieros; el capítulo 7, medición de activos y pasivos en los estados financieros. Este tema es importantísimo porque ya, por ejemplo, este capítulo 7 ya se ha alineado con la NIC-SP 46, lo que es medición, ¿no? Entonces es importante que la academia ya esté divulgando este marco conceptual actualizado, ¿no? Actualizado, ¿ok? Y tenemos estas nuevas NIC-SP que es necesario que sean divulgadas, ¿no? Por la academia, ¿no? Ya las acabamos de mencionarlas, ¿no? Este es el plan de trabajo inicial que tuvo el IPSAS-BI, ¿no? 2024-2025, en la cual uno de los principales eh, metas o proyectos que se tiene todavía es la variación, el cambio, ¿no? La modificación de la NIC CP1, la presentación de estados financieros, ¿no? También tenemos la modificación del alcance limitado de la NIC CP33, y hay varios proyectos que están en revisión. Y sería bueno pues en la academia también que conozca estos temas y que se divulgue, ¿no? En las universidades, ¿no? ¿Ok? Aquí tenemos la estrategia y el programa de trabajo 2024-2028 del IPSAS-B, ¿no? Eh, Tenemos que los estándares que el IPSAS emite son la NIC-SP base de Vengo, la NIC-SP base efectivo, y las normas internacionales de información de sostenibilidad del sector público. Y también hay otros tipos de documentos que emite, por ejemplo, el conceptual, la guía de prácticas recomendadas y otros documentos del equipo de trabajo del IPSAS-B, ¿no? Y los impactos, según este documento, es que el uso de los estándares IPSAS-B mejora la transparencia para aumentar la comparabilidad y la calidad de información, y permite a los usuarios evaluar la situación financiera actual y para evaluar también la sostenibilidad de las actividades y operaciones de las entidades del sector público, ¿no? Permite a los usuarios exigir cuentas a los gobiernos, comunicando la naturaleza y la cantidad de los recursos controlados y las obligaciones asumidas por las entidades del sector público, y aporta mejor información para que los responsables de la toma de decisiones del sector público la utilicen para emitir juicios para la prestación eficiente de bienes y servicios a los usuarios. Aquí tenemos el mensaje del presidente del IASB, ¿no? Eh, y este es su actual cronograma de trabajo, su programa de trabajo actual. Y los principales acá tenemos, por ejemplo, las modificaciones a la NIC CP31 intangibles de alcance limitado, el tema de emitir un pronunciamiento sobre la realización de juicios de materialidad de alcance limitado también, y el tema de la NIC CP1, la presentación de los estados financieros, ¿no? Y también se van pues, a hacer actividades de mantenimiento, ¿no? Como la alineación internacional con las NIF y las estadísticas de las finanzas públicas, el panel de aplicación, las revisiones posteriores
a la implementación que está también en curso, ¿no? Y los principales proyectos futuros, que tenemos las actividades con tarifas reguladas, ¿no? Una adecuación a la NIF 14 de cuentas de diferimiento de actividades reguladas, una adecuación a la NIF 17 contratos seguros, una adecuación a la NIF 34 informaciones financieras intermedias, información a revelar sobre gastos fiscales y una mejor comunicación de la información financiera, que es un proyecto de información a revelar, ¿no? Y para los futuros proyectos de mantenimiento, tenemos que se va a revisar pues el NICSP2, esto flujo efectivo, la NICSP18, información por segmentos, la NICSP20, información a revelar sobre partes relacionadas, la NICSP22, información financiera sobre el sector gobierno, la NICSP24, presentación de información presupuestaria en el estado financiero, la NICSP40, combinaciones en el sector público y la actualización de la guía de prácticas recomendadas. ¿Ok? Entonces, colegas, ese es lo que se viene y es necesario pues también que la academia divulgue estos elementos de conocimiento. Entonces, quedo atento a cualquier consulta que tuvieran a bien hacerme los colegas. Muchas gracias, señor Enrique. Bueno, no han habido algunas preguntas adicionales. Ok. Entonces, bueno, conclusión final, es necesario pues que la academia, en primer lugar, considere esos temas tan importantes en la divulgación del IQCP, como son los fundamentos, ¿no? Es la transparencia, la ética, el valor público, la lucha contra la corrupción, son los fundamentos para la divulgación del IQCP. Y estar divulgando las versiones más recientes del IQCP, ¿no? Y establecer una alianza con la Junta de Decanos a fin de que tengan relación también con el IFAC y el PDP, ¿ok? Entonces ya dejo en el uso de la palabra y muchas gracias a los colegas, a nuestro colega Ever Burgos de la TOM 6. Muchas gracias, estimados colegas. Gracias, señor Enrique.